Bueno, como siempre, en honor al tiempo, vamos a iniciar. Esta vez estamos todavía con un problema con nuestra cuentita de Google, que es la que tiene la opción de grabar. Entonces, como yo tengo el programita para grabar, voy a hacer yo admitirle a los que vayan entrando después, ¿verdad? Bien, el día de hoy lo que quiero compartir con ustedes es un poco la parte de gráficos, ¿verdad? Que en realidad es una parte muy sencillita del Excel, ¿verdad? Porque tiene su asistente y generalmente nos da toda la ayuda por defecto, pero podemos ver algunas cuestiones que hacen más bien a recomendaciones que yo les voy a dar como funcionario, ¿verdad? Del departamento de capacitación, que muchas veces me toca elaborar informes, hacer justamente estos reportes, hacer los gráficos y hacer las impresiones, ¿verdad? Que también muchas veces es todo un tema imprimir del Excel. Y vamos a ver entonces ese aspecto, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer los gráficos y para hacer reportes o informes, ¿verdad? Que finalmente tenemos planeado imprimir o convertir a PDF. Y vamos a ver entonces esos, esos tips, ¿verdad? Como se dice por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla y vamos a mirar siempre sobre nuestro archivo de ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos en pantalla ahora mismo una planillita muy sencillita, ¿verdad? Que es nuestra habilitación de alumnos. Eh, Generalmente para hacer gráficos, ¿qué es lo que necesitamos? Por sobre todas las cosas, datos numéricos, ¿verdad? Los gráficos se hacen en base a información numérica, puede ser porcentajes, puede ser el número de una venta, mismo las informaciones que ustedes procesan en una tabla dinámica, etcétera, ¿verdad? Y esos números también en suelto no tienen sentido si no están relacionados con una categoría, ¿verdad? O una serie, ¿verdad? Que le corresponda. Por decirlo acá, en este ejemplo, tenemos los nombres de los alumnos, que es lo que va variando, ¿verdad? En cada registro. Y tenemos, por ejemplo, el promedio de los parciales. Por decir una cosa, ¿verdad? Entonces hay un nombre de alumno relacionado con cada valor. Y esto es lo que yo necesito para construir un gráfico, ¿verdad? También puedo construir un gráfico directamente sobre los números, ¿verdad? Pero voy a tener que necesitar esa referencia de qué son esos números, ¿verdad? Para entender el gráfico, ¿verdad? Y vemos que en la pestaña insertar del Excel aparecen muchos tipos de gráficos disponibles para nuestro uso, ¿verdad? Por decirlo así, los que más utilizamos en la oficina suelen ser los gráficos de barra y los gráficos circulares, ¿verdad? Y todo gráfico, ¿qué es lo que busca? Busca que la representación de una planilla, de una tabla, de un informe, sea de fácil comprensión, sea agradable visualmente y que permita a la persona que ve la información de un golpe de vista entender más o menos cuál es la situación que se le está presentando, ¿verdad? Porque cuando tenemos muchas tablas, muchas filas, muchos números, es difícil comprender muchas veces la información que nos están presentando. Entonces esa es la ayuda que nos va a dar los gráficos. Entonces, por defecto, si yo quiero insertar un gráfico, lo que voy a hacer entonces es seleccionar la parte textual, o mejor dicho, la categoría de lo que yo quiero presentar. En este caso yo quiero presentar los promedios de los alumnos, entonces voy a seleccionar los alumnos por un lado, estoy seleccionando con el mouse, y recuerden que apretando la tecla control y sin soltar, yo puedo con mi mouse seleccionar otras celdas que no están contiguas, es decir, no están unidas, ¿verdad? Porque si yo uso shift y la flechita, por ejemplo, sí o sí me selecciona lo que está uno al lado del otro, ¿verdad? Pero en este caso, pues, yo quiero solamente los nombres y los promedios. Voy a revisar un ratito que no haya gente pendiente de admitir. No, no hay. Bueno.
Entonces, tengo ya seleccionado los nombres y los puntajes, los alumnos y los puntajes. Ahora voy a insertar un gráfico. Y fíjense que el botón principal me sugiere, dice gráficos recomendados. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que hay tipos de gráficos que dependen del tipo de dato también para poder ser utilizado, ¿verdad? Entonces, al hacer clic en gráfico recomendado, automáticamente él me muestra una ventana donde, por un lado, me muestra un gráfico de barras horizontal, ¿verdad? Que me presenta los nombres de los alumnos y una barra que representa el porcentaje, ¿verdad? O el promedio alcanzado en sus notas. ¿Y por qué me sugiere, por ejemplo, una barra horizontal? En este caso es útil la barra horizontal porque las referencias, que son los nombres de los alumnos, son muy extensas. Si yo voy a poner una barra vertical, por ejemplo, me va a pasar que como las columnas están muy juntitas, va a haber muy poco espacio abajo para los nombres. Entonces, es una buena idea si los nombres, en este caso de la parte textual de mi gráfico, son muy largos, uso horizontal, entonces ahí puede agarrar un buen espacio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se trata de gerencias, por ejemplo, en un gráfico distribuido por gerencias, hay gerencias que tienen nombres muy largos, entonces en este caso va a convenir hacer horizontal para que los nombres puedan ir de largo bien, que entre todo, y después la barra, ¿verdad? También me sugiere si quiero utilizar gráficos. Está bloqueado ahí. ¿Alguien quiere consultar algo? Porque si no, les silencio a todos. Me avisan. Si quieren consultar, lo pueden escribir en el comentario. Y Rosalía eh, va a pedir la palabra, ¿sí? Bueno, entonces la segunda sugerencia es un gráfico de barras, ¿verdad? Siempre de barras. En este caso sí es las barras verticales, ¿verdad? Que conocemos. Y en este caso, a lo mejor no se aprecia mucho en la pantalla porque es chiquita. Los nombres están por debajo, pero usa dos líneas para ir compactando. Otro tipo de gráfico que me sugiere es el gráfico circular, donde cada porción de la torta, como se dice, representa el porcentaje que logra, que hace un alumno, ¿verdad? Pero vamos a ver que en este caso, por ejemplo, no es recomendable el gráfico de circular, ¿verdad? Y así él me hace algunas sugerencias, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo estoy buscando un gráfico que ya sé que es lo que quiero mostrar, me conviene, por ejemplo, mostrar por barras. Aparte del botón de gráficos recomendados, tengo aquí los diferentes gráficos. Este modelo es de barras. Aquí tengo un gráfico de líneas. También tengo el gráfico circular o de torta. Y fíjense cómo al llevar el mouse sobre cada uno de los tipos de gráficos, él también me hace una vista previa de cómo quedaría ese gráfico, ¿verdad? Si yo selecciono, por ejemplo, el de barras, sin hacer clic, él me va mostrando entonces cómo va quedando o cómo va a quedar mi gráfico finalmente, ¿verdad? Después hay otro tipo de gráficos, como por ejemplo gráficos de dispersión, que se usa en la parte de estadísticas. Hay gráficos tipo cascada. Hay diferentes tipos de gráficos que más bien una persona que conoce, digamos, el uso que le puede dar, va a poder implementar, ¿verdad? Pero como les digo, generalmente en el ambiente de oficina usamos gráficos de barras o gráficos circulares. En este caso yo voy a usar justamente un gráfico de barras porque yo quiero ver una comparación entre los alumnos, cómo está el promedio de los alumnos en general. Cuando yo voy a usar un gráfico de circular, preferentemente, cuando hay, por ejemplo, un monto total de algo y yo quiero saber cómo se distribuye. Por decirlo, si tenemos el presupuesto en el rubro 840, yo quiero saber qué gerencias utilizaron y en qué proporción. Ahí entonces el gráfico circular es muy bueno porque me muestra de un todo, ¿verdad? Quién es el que llevó más y quién es el que llevó menos. O por ejemplo, queremos saber, hoy estábamos hablando con una compañera de oficina, por ejemplo, el total de pasantes de ANDE, qué porcentaje corresponde a las especialidades técnicas. Entonces ahí podemos utilizar un gráfico de circular que nos va a mostrar. Si vemos un pedazo grande de torta, vamos a decir, este es el que más
la especialidad que más viene a ser pasantía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando tenemos un total y queremos distribuir, mejor utilizar gráficos circulares. Pero cuando tenemos valores que queremos comparar, entonces utilizar mejor gráficos de barras, ¿verdad? Y puedo utilizar 2D, o si quiero algo más, digamos, más estético quizás, puedo utilizar las barras 3D. Entonces ahí voy a hacer un clic y ya el Excel me inserta entonces mi gráfico de barras. Fíjense que el gráfico de barras es como un objeto, o sea, el gráfico en sí es un objeto que se inserta dentro del Excel y que yo puedo mover. Estoy haciendo clic, ¿verdad?, sobre el borde y puedo mover y ubicar en el lugar que quiero. También puedo estirar de las esquinas. Ahí, por ejemplo, le estiré hacia abajo, le hice más alto y acomodo mejor de forma automática los nombres de los alumnos, ¿verdad? Y también cuando yo tengo seleccionado el gráfico, puedo ver, así como cuando tengo funciones, ¿verdad?, me pinta un recuadro de color para saber cuáles son las celdas que yo estoy utilizando para elaborar este gráfico, ¿verdad? Entonces, los nombres de los alumnos están con lila y los valores están con azul, ¿verdad? Y bueno, el gráfico de barras me muestra el largor de la barra conforme al valor en este caso, el promedio. Tiene unas líneas guía que están por detrás, digamos, de las barras, que va indicando a qué valor corresponde cada barra, ¿verdad? Este, por ejemplo, es 40, está alineado con el valor 40 que está en la línea guía, y el valor más alto es 80, entonces él ahí me da una idea de cuál es el valor de cada barra, ¿verdad? Por defecto, él me permite insertar un título de gráfico, es como un cuadro de texto, ¿cómo se llama?, flotante. Yo puedo hacer clic ahí, borrar y ponerle nombre al título, ¿verdad? Sería promedio de parciales de los alumnos, ¿verdad? Pueden poner el nombre que quieran y como es un cuadro de texto, esto se puede editar en la parte de formato, poner negrita, se puede ampliar el tamaño, se le puede poner un color, etcétera. Bien, sobre el caso particular de las barras, es muy interesante, por ejemplo, resaltar visualmente las referencias a las barras. Por ejemplo, aquí los nombres de los alumnos. Entonces yo le recomendaría siempre hacer un clic. Fíjense cómo al hacer clic me selecciona todos los nombres y le puedo poner negrita. Así es más vistoso, digamos, y se entiende bien a qué corresponde cada una de las barras, ¿verdad? Y además, algo que ayuda mucho a leer los valores es agregarle etiquetas de datos. ¿Y cómo yo agrego etiquetas de datos? De la siguiente manera, voy a seleccionar un clic y fíjense que al hacer un clic sobre una de las barras me selecciona todas las barras de una sola vez. Yo también puedo seleccionar una sola de las barras volviendo a hacer clic y ahí me selecciona una sola de ellas. Fíjense cómo aparecen unos circulitos, ¿verdad? Alrededor de esta barra, quiere decir que está seleccionado solo esta. Eso me puede servir, por ejemplo, si yo quiero de repente cambiarle el color a la barra. Fíjense, acá está el botón de relleno, ¿verdad? Y si yo quiero, selecciono a uno y puedo ir cambiando el color si quiero hacer algo más colorido, ¿verdad? Y si hay tinta en mi oficina, ¿verdad?, que de repente falta todo también, ¿verdad? Entonces, de repente unas barras más modestas sería más práctico de hacer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo quiero editar las barras en conjunto, hago un solo clic y fíjense cómo ahí están seleccionadas todas, ¿verdad? Bueno, quiero agregar las etiquetas de datos, entonces voy a hacer clic derecho sobre estas barras que están seleccionadas y voy a hacer clic en agregar etiquetas de datos. Automáticamente, ahí se ve un poco chiquito, ¿verdad?, me aparecieron sobre cada una de las barras el valor que corresponde a cada una de estas barras, ¿verdad? Entonces, ahí da más información para el usuario. Puedo ponerle también, ahí están todas seleccionadas, ¿verdad? Si yo hago clic sobre una de ellas, así como en el caso de las barras, me selecciona todas las etiquetas de datos.
y ahí yo les puedo poner negrita, puedo aumentar el tamaño, entonces es visualmente más comprensible. Además, cuando yo selecciono elementos de mi gráfico, me aparece también esas pestañas extras que una vez hablamos, donde hay más opciones que yo puedo editar en mi gráfico, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las etiquetas de datos, puedo darle clic derecho y seleccionar formato de etiquetas de datos. En la mayoría de los Excel también, los más modernos, cuando yo le doy configurar o le doy propiedades a algo, me aparece una nueva barra, digamos, al costado del Excel, semejante a nuestro gestor de tablas dinámicas, ¿verdad? Donde ahí me aparecen entonces las opciones para mi etiqueta de datos. Entonces, ¿qué opciones tengo ahí? Por defecto está marcado valor, también está marcado mostrar línea guía. Eso quiere decir que si yo estiro, por ejemplo, una de estas etiquetas y le alejo, digamos, de la barra, va a haber una línea, ahí se ve muy pequeño, ¿verdad? Que me indica que este 62 corresponde a esta barra, ¿verdad? Entonces, eso es una línea guía, ¿verdad? Y está marcado por defecto que me muestre, ¿verdad? Pero algo interesante es que puedo, por ejemplo, agregarle el nombre de las categorías. Si yo marco el nombre de la categoría, me muestra la misma información que aquí abajo, pero sobre cada una de las barras. Si yo opto, por ejemplo, por dejar esto marcado, puedo seleccionar la referencia que está aquí abajo y darle suprimir, ¿verdad? Con el botón de mi teclado, y ahí tengo entonces otra forma de presentar, donde el nombre de cada barra, o sea, de cada categoría, está sobre cada barra junto con el valor que le corresponde. Entonces yo puedo, como les dije, mover este gráfico, reubicar de repente, ¿verdad? Puedo copiar, pegar, llevar a otro lado. Entonces, así yo puedo ordenar un poquito la información en mi hoja, ¿verdad? Vamos a hacer usar los mismos datos, ¿verdad? Pero esta vez vamos a hacer un gráfico de torta, ¿verdad? O circular. Entonces selecciono de vuelta los nombres, los valores, voy a insertar y aquí tengo entonces la opción de gráficos circulares. Voy a usar el gráfico 3D también, que es más lindo, ¿verdad? Voy a acercarme un poquito acá. Esto también se puede editar, puedo ampliar. Y en este caso, cuando se trata de gráficos de torta, se usa mucho lo que es la referencia de color, ¿verdad? Como la idea de comprender cada parte es muy importante. Por defecto ya me muestra un color para cada porción, digamos, de la torta. No es lo mismo con el gráfico, donde a lo mejor no es tan importante la diferencia de color, porque está a la vista cuál es más alto, cuál es más corto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que el Excel hace es relacionarme a cada nombre de cada alumno un color en mi torta. Pero yo particularmente prefiero hacer lo siguiente, prefiero usar las etiquetas de datos siempre que trabajo con tortas. Por un lado, esta tabla de referencia, si yo tengo 10 pedazos en la torta, 12, 15, 20, se vuelve muy grande y ocupa mucho espacio en el gráfico. Entonces, selecciono la referencia a la categoría y le doy suprimir. Ahí mi torta se hace más grande, ¿verdad? Y voy a agregar la etiqueta de datos para entender cada referencia en esta torta, ¿verdad? Entonces hago clic sobre la torta, hago clic derecho y agregar etiquetas de datos. En este caso, la etiqueta de datos está sobre cada una de las porciones de la torta. Eso también visualmente no es agradable. Voy a darle clic derecho, formato etiquetas de datos, que ya está abierto aquí a la derecha, ¿verdad? Y primero voy a decirle a las etiquetas que en vez de estar adentro de la torta, estén en el extremo externo. Eso está aquí donde dice posición de etiqueta. Entonces selecciono el extremo externo y automáticamente ya salen afuera las etiquetas. También le voy a poner negrita. Y en este caso también quiero agregarle esa visualización del nombre de la categoría.
Entonces, ahí es más comprensible a quién corresponde cada una de las porciones y el valor que le corresponde, ¿verdad? Y justamente la ventaja de la torta que dijimos es que sirve para mostrar proporciones, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un 100%, me interesa a lo mejor saber cuánto por ciento fue lo que le tocó a Lourdes Infran, cuánto por ciento le tocó a Julio Rojas, etcétera. Entonces no hace falta que yo inserte una columna en mi planilla y tenga que armar los porcentajes. Con el gráfico de circular, aparte de la opción de valor, yo tengo la opción de porcentaje que él me calcula automáticamente a partir del monto total de todo lo que yo seleccioné. Entonces voy a marcar porcentaje y si quiero le puedo desmarcar inclusive valor y ahí tengo visualmente del total de la suma de todos los valores de todos estos alumnos, ¿verdad? En este caso, como le dije, no tiene sentido, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Puedo decir que 18% le corresponde a Lorel Seche, 17 a La Paz, el que menor porcentaje le tocó de este valor es a Fabiola Ayala, etc. Entonces, esta para mí es la forma más indicada de presentar el gráfico de tortas. No se olvide siempre ponerle un título, ¿verdad? Que puede ser en este caso distribución de notas, por decirlo así, ¿verdad? Pero ya saben que es más útil cuando hay un total y queremos saber a quién le correspondió cuánto, ¿verdad? Bien, y como siempre, esto también se puede poner negrita el título, aumentar el tamaño y puedo yo organizar eso en mi hoja, ¿verdad? Para que sea más ordenado, ¿verdad? Algo así va quedando entonces mis gráficos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, también si eh, yo tengo que hacer un gráfico, por un lado, de los promedios, pero también quiero hacer un gráfico del parcial? Quiero hacer la misma cosa en un gráfico circular. Voy a eliminar ahora este gráfico de barras para tener espacio nada más. Selecciono y le doy suprimir. Este entonces va a ser distribución de notas promedio. Y voy a hacer ahora distribución de notas, pero solo del primer parcial. Para no volver a hacer de cero algo que yo ya le edité, ya le puse toda la etiqueta, ya le puse todo el nombre, voy a seleccionar este gráfico que ya hice, le voy a dar copiar, ¿verdad? Control C, y voy a pegar aquí al lado donde yo pongo mi mouse, él va a aparecer cuando pegue, le doy control V corta, que es pegar, y como dije, ¿verdad? Como son los mismos alumnos, pero lo que va a cambiar es la fuente numérica, ¿verdad? Porque ahora voy a usar el primer parcial. Basta con que yo trabaje aquí sobre el recuadro azul que está sobre promedio. Voy a llevar mi mouse a la esquinita y voy a desplazar hasta primer parcial. Y lo mismo de este otro lado, así, para que quede entonces ahora como fuente el primer parcial. Y vieron cómo él automáticamente va actualizando la información, seleccionando yo de esta manera la fuente numérica. Entonces así yo puedo reciclar un gráfico que ya hice, ¿verdad? Y que trata sobre la misma cosa, copiando y pegando y moviendo entonces la referencia, ¿verdad? De la fuente de datos o los nombres, ¿verdad? Bien, entonces, esto es lo que quería mostrarle un poco sobre gráficos. En realidad, todo es editable, ¿verdad? Ustedes pueden mirar después que yo puedo cambiar los colores, los bordes, puedo ver también más opciones en la parte de etiquetas, ¿verdad? Eh, que pueden ir ustedes jugando un poquito, ¿verdad? Para obtener, para practicar más sobre esto, ¿verdad? Pero básicamente insertar un gráfico es seleccionar la parte textual, la parte numérica, insertar, elijo el tipo de gráfico y una vez insertado, principalmente jugar con las etiquetas de datos para que sea lo más legible nuestro gráfico. No sé si alguien quiere hacer en este momento alguna pregunta sobre la parte de gráficos, algo que quiera evacuar.
Profe, entiendo que alguien está queriendo ingresar. Mira un poco. A ver, creo que no estoy teniendo pendientes, creo. Profe, entonces aprovecho para hacer una consulta. En mi experiencia, profe, el gráfico de torta es muy visible, pero algunos dicen que no es recomendable cuando hay más de 5 datos para representar, que ahí serían otro tipo de gráfico. Así mismo es, Aure, vos sabés que muchas veces no nos damos cuenta, pero si yo, por ejemplo, tuviera como así muchos elementos acá para representar, sería un trabajo que sume mi informe, porque ahí ya pierde su sentido, porque es muy difícil de interpretar ya el gráfico cuando hay muchos elementos, ¿verdad? Como vos decís, entre 5 6 de repente, 8 por ahí. Pero después ya conviene utilizar barras, porque barras se comprime bien, puede haber 10 15 de repente. Una técnica que yo uso, por ejemplo, ahora que lo mencionas también, compañero, es, en este caso, hace rato, ¿verdad? Yo utilicé así para insertar mi barra, ¿verdad? Voy a insertarla otra vez, rápidamente, así nomás, ¿verdad? Y en mi caso, que estoy en recursos humanos, de repente trabajo mucho con, por ejemplo, dependencias. Quieren saber cantidad de capacitados en todas las divisiones de la ANDE, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí esta parte ya se complica porque en este espacio no entra todo división de desarrollo del personal. Bueno, lo que yo hago es cambiar esa referencia por la parte numérica que está acá, ¿verdad? El orden de, en este caso, de los alumnos, ¿verdad? ¿Cómo hago eso? Lo mismo que hice hace rato, ¿verdad? Voy a mover esta referencia. Esto no me está queriendo mover. Bueno, justo ahora no me quiere mover, pero le voy a mostrar qué es lo que hago ahora. Voy a eliminar esto y lo que hago es hacer el gráfico por la parte numérica de la lista, ¿verdad? Entonces así no genera problema a la hora de los nombres. Y si le pongo, por ejemplo, esto en negrita, los números, algo así, ¿verdad? O inclusive más grande, ¿verdad? Para que la persona que vea el gráfico, ¿verdad? Entienda que uno es Julio Rojas, ¿verdad? Dos es Rosalind, tres es Gloria Liceche, y así, ¿verdad? Entonces, si tenemos nombres muy largos y de repente vamos a tener 15 o 20 barras de repente uno al lado de otro, podemos numerar los ítems y utilizar la parte de los números, ¿verdad? Como nombre de categoría para que sea, para que entre mejor en el gráfico, ¿verdad? Así es. Gracias, Aure. Bueno, les quiero mostrar ahora lo que sería la parte de configuración de una planilla para su correcta impresión, ¿verdad? Muchas veces nosotros trabajamos en la oficina con planillas que son muy extensas y al momento de imprimir esa planilla no entra todo, o de repente queremos cambiar la escala y queda muy chiquito, no es legible. Bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestra planilla sea lo mejor posible, ¿verdad? Al momento de imprimir, ¿verdad? Primero que nada, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Es nuestra planilla de venta de calzados, ¿verdad? Lo primero que tenemos que trabajar es en los espacios en nuestras columnas, ¿verdad? Fíjense que mismo en esta planilla hay mucho espacio que sobra al lado de los nombres. Entonces, eso quiere decir que mis columnas pueden ser más angostos y con eso voy a usar más eficientemente la hoja, ¿verdad? Y una forma rápida de ajustar el tamaño de una columna es llevando el mouse aquí, donde termina esta columna B, ¿verdad? Y comienza la C,
cuando llevo mi mouse aparece como una barrita negra con dos flechitas horizontales. Si en ese punto yo hago doble clic, automáticamente la columna adopta el tamaño del texto con más largor que él encuentra en esa columna. En este caso, voy a eliminar esta primera fila, ¿verdad? Que es la del nombre, porque está combinada la celda, ¿verdad? Eso puede afectar esta operación. Entonces voy a eliminar y voy a repetir. Aquí entre el B y el C, un doble clic y él adopta el largor más alto más largo, perdón, del texto dentro de esta columna. En este caso voy a eliminar también esta referencia. O voy a mostrar el ejemplo con otra columna. Por ejemplo, esta, ¿ven? Ahora hice entre el C y el D y la columna de producto quedó más angosta, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo acá en precio venta, en total de ventas, en comisión, total comisión y así sucesivamente. Entonces haciendo un doble clic entre las columnas, el ancho cambia a el texto más largo de esa columna, ¿verdad? Si no, bueno, puedo hacer también a mano, ¿verdad? Que es hacer clic en ese espacio y con el mouse, ¿verdad? Ir reduciendo para optimizar el espacio al máximo. También, fíjense que en esta celda, que son los nombres de las columnas, yo tengo una configuración que se llama ajustar texto, ¿verdad? Que está en la pestaña inicio y es este botón. ¿Qué permite esto? Que el texto, cuando yo voy achicando la columna, no quede cortado, sino que tome ese formato de subir uno encima de otro para evitar que el texto se quede cortado, ¿verdad? Si eso no está activo, ¿qué va a pasar? El texto queda así, ¿ven? Queda comido, digamos, por el espacio entre las columnas. Pero para evitar eso, entonces selecciono los nombres de las columnas y marco ajustar texto y ahí ven cómo eso me ayuda a que entre perfectamente el nombre de los campos, que es muy importante. Bien. Luego que yo ya le di una pequeña edición a los anchos de las columnas, me aseguro que todo el texto está, toda la información, mejor dicho, está bien insertada. Es hora que piense en la configuración de la hoja en sí, ¿verdad? Yo voy a imprimir esto, ¿verdad? Bueno, sí voy a imprimir. ¿Y qué hoja voy a usar? Carta, A4, oficio. Si yo puedo elegir, siempre para el formato de oficina, lo que entra bien en una carpeta es carta, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la pestaña, en mi caso, se llama disposición de página. Van a encontrar que el S en algunos se llama formato de página, en otros se llama diseño de página. En cada versión andan cambiando ellos el nombre del lugar donde está la configuración de la página, ¿verdad? En este caso, bueno, se llama diseño de página. Y aquí tengo tres cosas muy importantes. Primero, el tamaño, lo que dijimos, ¿verdad? Voy a usar carta. Segundo, si mis columnas o mi planilla es muy ancha, lo más seguro es que voy a tener que usar la forma horizontal de la hoja, ¿verdad? Entonces, voy a hacer aquí donde dice orientación y voy a seleccionar horizontal. Y por último, puedo trabajar los márgenes. Los márgenes son el espacio que la impresora, digamos, va a respetar de la hoja donde no va a imprimir. Y lo que quede dentro de los márgenes es lo que va a ser mi área imprimible, ¿verdad? Por defecto me presenta ciertas configuraciones. Yo puedo entrar siempre en márgenes personalizados y aquí empezar a darle los valores. Esto está en centímetros. Bueno, primero que si mi planilla yo sé que voy a imprimir y eso después se tiene que archivar en un bibliorato, voy a tratar de darle un valor superior por lo menos de 3 centímetros. Porque si yo no le doy un valor superior importante, ¿qué va a pasar? Se va a perforar, después eso va a quedar mordido por la cintilla esa, ¿verdad? Y no se va a ver bien mi planilla cuando después se revise en la carpeta o en el bibliorato. Entonces, margen superior, 3 como mínimo. El margen izquierdo, si quiero optimizar mucho el espacio, puedo darle 1,5. Lo mismo, lado derecho, 1,5. Y si voy a tener pie de página o no, tengo que tener también en cuenta, vamos a ver enseguida eso,
le puedo dar 2 en la parte inferior. Ahí entonces le doy a aceptar y sin que yo imprima todavía esto, puedo ver cómo va a quedar esta planilla yéndome a la pestaña Vista y seleccionando Diseño de página. Ahí puedo ver, es como si fuera que cada hoja que va a ser impresa aparece acá como virtualmente. Fíjense que hay como un espacio que separa una hoja de otra. Ahí está la segunda hoja. Y por último, aquí la planilla que es la referencia, ¿verdad? Entonces veo que mi planilla en sí entra perfectamente en una hoja, inclusive sobra un poco de espacio, ¿verdad? Además de lo útil que es esta vista para ver cómo queda mi hoja, me da también la oportunidad de editar dos cosas: el encabezado y el pie de página de forma directa. Y justamente cuando nosotros vamos a trabajar con planillas, yo les recomiendo que no pongan el nombre de la planilla dentro de la hoja de cálculo. Es decir, generalmente usamos la fila 1 o la fila 2, la fila 3 para ponerle el nombre de la planilla. Esta planilla se llamaba planilla de ventas de la zapatería, por ejemplo. Entonces, dejen la primera fila para los nombres de los campos y usen el encabezado para poner el nombre de la planilla. Entonces, yo voy a poner aquí planilla de venta de calzados. Esto es un texto, ¿verdad? Que puede ser editado. Le puedo poner yo una negrita. Le puedo cambiar el tipo de letra. Ampliar el tamaño, etcétera. Y así yo no entorpezco, digamos, mi planilla. Porque si ustedes inclusive van a usar esto con tabla dinámica, con filtros, les conviene siempre que la primera fila sea los nombres de los campos. Además, si ustedes trabajan con Access, que es una base de datos de Office, y ustedes pues quieren importar, digamos, sus planillas al Access, el Access necesita que la primera fila sean los nombres de los campos. Entonces, como consejo generalizado, no poner el nombre de la planilla en la hoja, sino para usar para eso el encabezado, ¿verdad? Y fíjense que ahora, bueno, yo introduje un encabezado, está muy pegado a la hoja. Eso es porque en la parte de márgenes yo no le di un valor también de margen a mi encabezado. Para hacer eso, voy a volver a disposición de página, márgenes, márgenes personalizados. Y fíjense que aquí donde dice encabezado dice 0. Entonces eso yo le voy a cambiar. Voy a subirle por lo menos a 1,5 o 2. Y al darle a aceptar, ven cómo automáticamente él respeta esos 2 centímetros y luego aparece el nombre de mi planilla. Y bueno, en encabezados yo puedo poner texto. Puedo poner también, al hacer clic aquí en el encabezado, puedo poner también imágenes. Por ejemplo, el logo de la empresa. Si yo tengo un logo de Andy, puedo insertarlo acá. Puedo poner el nombre de mi dirección. De repente si es algo para presentarle a la jefatura superior, ¿verdad? Etcétera. Tengo 3 espacios dentro del encabezado que yo puedo cargar con imágenes o texto, ¿verdad? Acá a la izquierda, el centro y aquí a la derecha, ¿verdad? Y dijimos también que en esta vista, estamos ahora en la vista de diseño de página, también puedo editar el pie de página. Voy a, antes de editar, darle ya en la parte de márgenes un poco de valor, ¿verdad? El inferior está a 2, le voy a dar 1,5, aceptar. Y aquí en la parte inferior voy a hacer lo siguiente. Cuando yo selecciono o hago clic en el pie de página, me aparece como siempre una barra especial. Y algo interesante que puedo agregar a mi planilla, como tiene más de una hoja, es el número de página que le va a indicar a la persona que mire la planilla cuántas páginas tiene este reporte. Y aquí tengo varios elementos que puedo insertar, ya sea número de página, número de páginas total, la fecha actual, si yo quiero indicar cuándo fue elaborado este informe, la hora inclusive, la ruta de acceso del archivo, que sirve muchísimo. Si ustedes ponen esto en el pie de página, cuando una persona tiene la planilla y después quiere buscar en tu computadora, vos justo no viniste,
y quiere buscar en dónde en tu PC está este archivo, en la ruta del acceso le va a decir mis documentos, carpeta de informe, año 2021, y que ahí va a encontrar. Y también el nombre del archivo yo puedo insertar aquí en el pie de página para que la persona sepa cómo se llama este archivo. Entonces, voy a insertar el número de página y darle un espacio, voy a escribir D y voy a insertar número de páginas, que es el número total de páginas. De este lado, voy a insertar la ruta de acceso del archivo y así la gente sabe dónde está este archivo. Si por ahí yo quiero, me parece que está muy pegado, bueno, puedo volver a márgenes, es porque tiene mucho margen. Y en vez de 1,5 le voy a dar 1 nada más a pie de página y ahí queda mejor. Bueno, entonces todo esto que estamos editando lo estamos editando en la pestaña Vista, aplicando la opción Diseño de página. Entonces ahí yo puedo mirar cómo queda mi planilla y también agregar el encabezado y el pie de página. Otra cosa muy importante cuando yo tengo más de una página en mi planilla es, fíjense cómo el encabezado sí se repite automáticamente en cada página, pero ¿qué pasa con los nombres de los campos? Acá, por ejemplo, estamos en la página 2 y no sé yo de qué este campo, de qué me falta esa información. Muchas veces cuando no sabemos el truco que voy a mostrar ahora, copiamos, insertamos, pegamos y después eso se desarma, es todo un tema ahora. Pero si yo quiero que se repita esta fila en todas las hojas de forma automática, voy a ir a disposición de página o diseño de página o formato. Recuerden que eso puede cambiar de título, perdón, de nombre. Y lo que voy a buscar es esta opción que dice imprimir títulos. Cuando yo selecciono la fila donde están mis nombres columnas, luego voy a imprimir títulos. Él me da la opción dice imprimir títulos, repetir filas en extremo superior. Entonces, acá me sale la flechita. ¿Recuerdan la flechita que al hacer clic me lleva a la hoja? Hay una flechita negra con la que puedo seleccionar todos los campos que son el nombre de mi planilla y vuelvo con la flechita y le doy a aceptar. Entonces, ahora automáticamente en la segunda hoja aparece, en la tercera hoja también porque hay información, ¿verdad? Y va a aparecer automáticamente en todas las hojas el nombre de las columnas. Y esto aparece solamente al momento de imprimir. Porque si yo voy de vuelta a la pestaña Vista y hago clic en Vista Normal, ahí vuelve a la vista normal y fíjense cómo la planilla no me muestra el título al saltar a la otra hoja. Pero sí, cuando yo vaya a archivo, imprimir, voy a tener la vista previa de mi planilla y ahí sí, automáticamente aparecen entonces los nombres de los campos. Ya lo que yo no me tengo que preocupar, al usar la función esta de imprimir título, entonces automáticamente aparece eso. Les voy a mostrar una cosita más. Vamos a usar la planilla de la actividad 3, ¿verdad? Que es más extensa. Acá tenemos una planilla que tiene muchas columnas, ¿verdad? Es mucho más larga. Voy a eliminar la fila 1 porque vamos a usar nuestro encabezado para hacer los nombres, ¿verdad? Como es una planilla más larga, esto horizontal no va a entrar en carta, no va a entrar en A4. Entonces voy a ir a disposición de página y voy a seleccionar en tamaño la opción de oficio. Y por supuesto en orientación horizontal. Voy a mirar un poquitito cómo está ahora mismo sin tocar nada más en la pestaña Vista, Diseño de página. Ahí puedo ver, bueno, ¿qué pasó con esta planilla? Está muy reducida. Entra en la hoja, pero si yo imprimo esto va a ser muy chiquito y va a ser ilegible. ¿Cómo yo puedo saber que esto está reducido? Porque si voy a disposición de página otra vez, hay una parte que dice escala, donde me dice en qué porcentaje está reducido esta planilla
visualmente, ¿verdad? Le voy a devolver su 100% y ahí sí me doy cuenta que si está al 100% no entra todo en la planilla, ¿verdad? Y hay una cosita que tenemos que saber también con el formato de oficio. Fíjense cómo acá los márgenes están muy comidos, ¿verdad? Esto si yo mando a imprimir me va a cortar toda la impresora, no va a salir bien, ¿verdad? Siempre quiere pasar con el oficio que la última parte de la planilla, la colita, la impresora corta, ¿verdad? Y nosotros vemos en la vista previa y entra todo, pero al momento de imprimir corta, ¿verdad? Es como si fuera que la impresora no está de acuerdo con el Excel en cuál es el tamaño del oficio, ¿verdad? Para eso entonces vamos a respetar una regla a partir de ahora. Vamos a entrar en márgenes, márgenes personalizados, y para el margen derecho siempre vamos a darle 3,5. Valor margen derecho 3,5. Visualmente vamos a ver que va a aparecer mucho, pero en el Excel va a entrar, perdón, en la impresora va a entrar perfectamente, ¿verdad? Bueno, superior vamos a darle 3, porque esto vamos a archivar después. Derecho vamos a darle 1,5. Perdón, izquierdo quiero decir. Hacia la izquierda no hay un problema con la impresora. Hasta 1 por ahí le puedes dar y va a entrar, ¿verdad? Inferior vamos a darle 2,5 para tener espacio para nuestro pie de página. Al encabezado vamos a darle 1,5 también, o 2 mejor dicho. Y al pie de página vamos a darle 1,5. Entonces en el oficio, importante, margen derecho 3,5. Vamos a darle a aceptar. Y así va a quedar lo que es el margen, ¿verdad? Y ahora tenemos el siguiente dilema, ¿verdad? Las columnas no entran todos en la hoja, ¿verdad? Y como vieron ustedes anteriormente, yo puedo jugar con la escala un poquito para que esto entre, ¿verdad? Pero la mejor forma de que el Excel ajuste automáticamente la escala es hacer lo siguiente. Estamos ahora mismo en la vista, dijimos que es de diseño de página. Hay una tercera vista, que no es la normal, ¿verdad? Que se llama salto de páginas. Ver salto de páginas. Si hago clic en esa opción, me aparece una vista semejante a la vista normal, pero aparecen unas líneas azules que me indican las áreas de impresión de esta planilla. Aquí están las líneas azules. En el fondo aparece una marca de agua que me dice qué página es, página 1. Aquí abajo está página 2. Esto entraría en una página 3 y esto entraría en una página 4. Entonces, lo que está fuera del cuadro azul, lo que está en el área gris, fíjense que hay un área gris, eso no se va a imprimir. Entonces imprime hasta acá. Ahora, ¿cómo entonces puedo usar la opción de salto de página para que el Excel ajuste la escala automáticamente? Voy a hacer clic sobre esta línea azul punteada y sin soltar voy a arrastrar para aumentar el área, ¿verdad?, que le corresponde a página 1 hasta la última columna, y ahí voy a soltar. Entonces él automáticamente todas estas columnas ya meten página 1 y voy a mirar un poquito acá en disposición de página. Él automáticamente ajustó la escala a 81%. Entonces, con el salto de página, en la línea punteada, yo puedo arrastrar y él automáticamente ajusta entonces la escala. Otro pequeño detalle aquí. Esta parte que son mis referencias, yo no necesito que salga en la impresión. Entonces, si yo quiero que una parte de mi planilla no salga en la impresión, lo que voy a hacer es comerle, digamos, a esa área, moviendo esta línea azul hacia arriba, y ahí lo que está en el área gris no va a salir en la impresión. ¿Cómo puedo saber eso? Voy a ir a Archivo, Imprimir, y fíjense que esto es lo que va a imprimir y no figura acá lo que está en el área gris. Y como les digo, aquí parece que sobra espacio, pero al imprimir, acá justito les va a hacer el corte, ¿verdad? Luego, si quiero, vuelvo a vista diseño de página. Puedo agregar mi encabezado, ¿verdad?, el título de la planilla. Puedo agregar los números de página.
como hicimos anteriormente, ¿verdad? Fíjense que, como siempre, yo hago clic aquí y aparece acá arriba la pestaña que corresponde, ¿verdad? Entonces esa parte ustedes van a tener tiempo de practicarlo después. Vamos a ver la actividad 4 como último ejemplo. Esta es una planilla también un poco extensa, ¿verdad? Puedo ir a mi vista de diseño de página para tener una vista previa de cómo va a quedar esto. Veo que está muy desarmado. Esto está también en una hoja vertical que no corresponde. Voy a ir a disposición de página. Voy a cambiar el tamaño. Es una planilla larga, entonces oficio. Luego cambio orientación horizontal. Luego voy a márgenes. No me olvido de ponerle 3,5 a la derecha. 2 izquierdo, 2,5 arriba, 2,5 abajo puede ser. Mi encabezado, darle espacio para que esté más pegadito a la planilla. Y le doy a aceptar. Aún así queda parte de las columnas afuera. Entonces, ¿qué hago? Vista, salto de página y amplío lo que corresponde a página 1 horizontalmente hasta la última columna. Esto va a salir en la hoja 1. Esto no me interesa que salga, entonces agarro la línea azul, le como hasta la columna última. Esto ya queda fuera de la impresión. Y en este caso tengo muchas páginas. Entonces, ¿qué me interesa? Vuelvo a vista, salto de página y me interesa que se repita el nombre de las columnas. ¿Y eso está en dónde? Disposición de página, imprimir títulos, repetir fila en el extremo superior, uso flechita, selecciono el extremo superior a la primera fila, vuelvo con flechita y le doy a aceptar. Entonces ahí ya se repite el nombre de la columna en todas las hojas. Y ya después voy a agregar mi título. Si quiero agregar una imagen, un logo, número de páginas, nombre de archivo, etc. Cuando esto está listo, archivo, imprimir. Y ahí tengo la vista previa de mi hoja, ¿verdad? Listo para ser impreso. Si no voy a imprimir, ¿qué pasa si alguien me pidió esta planilla pero no quiere lo que imprima porque tiene 23 hojas? Voy a gastar papel al pedo. Y me pide envíame en PDF. Bueno, para convertir a PDF, primerito tengo que hacer todos estos pasos, ¿verdad? Tengo que darle un buen formato, como si fuera que voy a imprimir. Que entre bien en la hoja, ponerle el título, el nombre de la planilla, etc. Como si fuera que voy a imprimir. Pero, en vez de imprimir el Office en 2013 para arriba, la mayoría seguro va a tener, puedo convertir directo en PDF sin necesidad de ninguna aplicación externa, ningún programita, nada que tenga que instalarle, solamente yendo a archivo, guardar como, eligen dónde quieren guardar, ¿verdad? Y le ponen el nombre y donde dice tipo libro de Excel, voy a hacer clic y voy a buscar la opción que dice PDF. Entonces yo selecciono PDF. Y si quiero editar algunas opciones, por ejemplo, voy a hacer clic acá donde dice opciones. Puedo elegir si quiero imprimir todo el libro o solamente algunas páginas, o solamente no imprimir, perdón, convertir a PDF. O una parte que seleccioné o todas las hojas del libro. Acá tengo muchas opciones para elegir, ¿verdad? En este caso yo solamente quiero esta planilla, entonces solamente hojas activas, aceptar. Y ahí ya está. El nombre del archivo, tipo PDF, guardar. Tarda un ratito. Y después él ya me abre ya el PDF de la planilla que yo creé. Entonces ven cómo queda súper lindo con todo el formato que le dimos, los colores. Los títulos se repiten. Acá me falta el número de páginas, cosa que es muy importante, ¿verdad? Y esto ya guardo o entro a mi Outlook, adjunto, envío. Tranquilamente entonces puedo convertir mis planillas en PDF
Y eso para remitirlo después por correo o en el WhatsApp web, ahí le tiro el documento sin problemas. Entonces, estos son algunos tips, ¿verdad?, que les quería mostrar de cómo ajustar un poco las planillas, el tema de las escalas y demás para tener una buena impresión. Y va a ser la tarea de la siguiente clase, ¿verdad? La siguiente clase les voy a mostrar un ratito, ¿verdad?, qué es lo que van a hacer. Esta es la tarea número 5. Ya está disponible. Le voy a dar tarea. Bueno, y dice así: descargar el archivo adjunto. Aquí también tenemos un archivo de Excel que está preparado, ¿verdad?, para usarlo en esta actividad. Y dice en el mismo, en la hoja actividad 1, inserta una gráfica de barra multicolores. Bueno, ahí dice cómo van a insertar el gráfico. Y en la hoja de actividad 2, 3 y 4 van a formatear las planillas con todo lo que nosotros hablamos. Eligiendo la hoja adecuada, la orientación, configurando los márgenes, van a agregar el encabezado, el pie de página, que repita la fila de títulos, que no se muestren las planillas auxiliares, ¿verdad?, que solamente muestren la planilla, y guardan ese archivo, y eso es lo que este archivo es lo que van a subir como tarea entonces para entregar. Entonces, no sé si tienen alguna consulta o algo que quieran comentar sobre la parte de formateo que acabamos de ver de las planillas, algo que quieran preguntar. Esta tarea tenemos tiempo hasta el viernes para entregar. Así que no dejen que se les sume con la otra tarea. ¿Está bien? No sé si quieren agregar algo, Rosalía. Por mi parte, esto es todo por esta noche. No, simplemente que ya pasé la lista de los que estaban presentes hasta media hora de tolerancia, que es lo que habíamos acordado. Perfecto, Rosalía. Muchísimas gracias. Entonces, espero que les haya gustado mucho esta clase y, a ver, esta vez sí grabamos.